Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días a todos los que nos estáis escuchando en directo. Ahora mismo estamos emitiendo desde los estudios de Radio María en Madrid. Sed bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la Iglesia más necesitada, más pobre y más perseguida de todo el mundo. Hace poco más de una semana, Ayuda a la Iglesia Necesitada presentaba el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025. Este informe que, como muchos de vosotros ya sabéis, analiza la situación del derecho a creer libremente en todos y cada uno de los países del mundo. De hecho, el pasado jueves, en este mismo programa, ya estuvimos hablando sobre las principales conclusiones del informe. Pero en el programa de hoy queremos poner el énfasis, profundizar un poquito más para saber en qué consiste realmente este derecho que va muchísimo más allá de lo que es simplemente la libertad de culto, ¿no? La libertad, por ejemplo, de poder ir a misa. Y queremos contar también por qué es tan importante defender este derecho. Porque aunque de primeras pueda sonar algo como lejano o elevado, el derecho a la libertad religiosa es en sí mismo una libertad esencial para cada uno de nosotros, para que podamos creer con toda libertad y con toda paz. Por eso, hoy en nuestra entrevista vamos a hablar con una experta en el tema, que es Raquel Martín, que es miembro del comité editorial de este informe Libertad Religiosa 2025. Y todo esto te lo vamos a contar en solo unos minutos, así que os invitamos, como cada jueves, a que no os lo perdáis, a que os quedéis con nosotros durante toda esta hora que tenemos por delante aquí en Perseguidos pero no olvidados. Muy buenos días, John Joseph Llewellyn-Jones, bienvenido. Muy buenos días, Blanca. Buenos días también a vosotros, queridos oyentes. Además de todo lo que hemos dicho, hoy vamos a conocer la historia de Matías Saguadogo. Es un catequista de Burkina Faso que sobrevivió y mantuvo firme su fe durante su secuestro junto con su mujer por un grupo yihadista. Su testimonio ayuda a conocer la realidad que viven los catequistas en todo el mundo, tanto que ha sido galardonado este año con el 9º premio a la libertad religiosa que otorga Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y además, en la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada seguimos adelante con todos los eventos que, como sabéis, cada semana tenemos por toda la geografía española. Y también hacia el final de este programa te lo vamos a contar todo, la agenda para estos próximos días. Y como siempre, os invitamos a participar con nosotros a través de nuestros canales, John. Podéis seguirnos a través de X, antes Twitter, como Ayuda Igles Neces. También estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y como siempre esperamos vuestros comentarios, vuestras preguntas en el correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Y estamos en directo en audio y también en imágenes a través de YouTube, Facebook e Instagram. Y damos las gracias, como siempre, al equipo técnico de aquí de Radio María, hoy a Mónica Martínez, que nos acompaña en los controles. Muchísimas gracias. Y a esta Radio de la Virgen, que siempre acoge a esta iglesia que sufre en todos los rincones del mundo, pero que aquí nunca es olvidada.
como decíamos, perdonad, el derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental, un derecho esencial que, de hecho, como muchos de vosotros sabéis, se recoge incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esos 30 artículos que tiene esta declaración, el número 18 se dedica exclusivamente a defender y a proteger este derecho fundamental. Y por eso mismo se trata de un derecho que nos afecta a todos y cada uno de nosotros y mucho más de lo que pensamos. En nuestro día a día, en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento, como decíamos antes, es un derecho que va mucho más allá de lo que es la libertad de culto, de si simplemente, como la idea general que solemos tener, de si vamos a misa, si podemos ir libremente a misa o no. Y por eso hoy queremos hablar de todo ello con Raquel Martín, que es la responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada y que conoce muy bien este tema porque de hecho es miembro del comité editorial del Informe de Libertad Religiosa. Muy buenos días, Raquel, y bienvenida. Muy buenos días, Blanca, John, y un saludo a toda la audiencia de este pedazo de programa de Radio María, amiga. Muchísimas gracias, Raquel, por atendernos y porque hoy, como decimos, queremos centrar un poquito el tiro en la profundidad de este derecho, ¿no? Porque el jueves pasado ya estuvimos hablando un poquito de lo que son las conclusiones del informe de este año que se acaba de lanzar, pero cuéntanos un poco, ¿cuál es el objetivo que realmente persigue este informe, Raquel? Bueno, este informe es el único informe que habla sobre el derecho a la libertad religiosa, que lo has explicado estupendamente en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una de las prioridades de la Iglesia Católica a raíz del Concilio Vaticano II. Y a raíz del Vaticano II la Iglesia se da cuenta de que la libertad religiosa es uno de los factores esenciales para que cada persona, cada individuo sobre la tierra pueda tener una relación con el misterio, con Dios, pues como lo haya encontrado o como lo pueda encontrar según las circunstancias culturales, sociales, históricas, religiosas de su país, de donde ha nacido, ¿no? Pero toda persona tiene esta capacidad, debe tener esta capacidad, esta libertad de poder relacionarse en la búsqueda del misterio, de la X, de Dios, de cómo se pueda llamar en función, como te digo, de las religiones, de los distintos países, de manera libre, porque esta relación es sagrada, es una relación sagrada del hombre con el misterio, como decimos, ¿no? Y obviamente la Iglesia quiere que toda persona humana tenga esta posibilidad de relación. Y eso solamente se puede recoger garantizando la libertad religiosa. Y la Iglesia es muy libre y quiere que todos tengan esta posibilidad de hacer este camino, no solamente para encontrar al Dios cristiano, a Jesucristo que ha bajado a la tierra, que es nuestro credo, sino que cualquier persona en el mundo, en cualquier rincón, en las 4 esquinas de los 5 continentes, pueda una persona humana hacer este camino personal del sentido de su vida, ¿no? Uh-huh. Y por eso la Iglesia siempre quiere que la libertad religiosa esté garantizada y se pueda desarrollar, que es mucho más que la posibilidad luego de ejercer la expresión de esta búsqueda, de esta fe, como lo establece cada religión, mucho más que el culto. Uh-huh. La libertad es la manera de concebirte, de formarte tu conciencia, tu pensamiento y obviamente la forma comunitaria en la religión en la que estés. Por eso hay 3 patas, este derecho tiene 3 patas: conciencia, pensamiento y religión. No se trata de la libertad religiosa que dejen la manera de expresarse o de cómo se celebra la fe de un determinado credo, sino es individual, cómo el individuo a raíz de esta creencia vive, expresa, individual o colectivamente, público o en privado, esta creencia que ha agarrado por un determinado encuentro, en un momento determinado de su vida, en un determinado país. No sé si me explico, porque es un concepto muy profundo, por eso decimos que es un derecho raíz, es un derecho fundamental, inserto en la dignidad humana. Y precisamente por esto que nos explicas, ¿no? De esa triple pata que tiene este derecho fundamental tan profundo que, como también nos estás explicando, Raquel, alguna vez también te hemos oído en alguna ocasión que
por ser un derecho tan profundo en sí, tan esencial, es un derecho que no se pierde de la noche a la mañana, ¿no? No es que de repente llegues un día, no, pues hoy no puedo hacer esto, no puedo ir a misa o no, sino que se trata de una cuestión que se va mermando poco a poco. Cuéntanos un poco cómo es esto. Claro, como decimos, este derecho humano que debe de estar garantizado pues en cada país, y que todos los gobiernos, las instituciones, las administraciones deberían de cuidarlo, protegerlo, sostenerlo, no sucede así. Pero no sucede así no siempre por desidia o por falta de interés, sino porque no se permite conscientemente, no se quiere que tenga los individuos de una determinada sociedad esa capacidad. Y entonces vas perdiendo libertades y derechos que emanan directamente de la libertad religiosa. Es decir, si en un determinado país una persona no tiene libertad de expresión, porque solamente hay un medio de comunicación, ¿no? No tienes libertad de movimiento para entrar y salir, o de reunión en las comunidades o los encuentros que tú quieras. No puedes educar a tus hijos porque no hay libertad de educación. Hay una única modelo educativo impuesto como siempre por el gobierno, y no hay otra visión educativa, cosmológica de entender al hombre, ¿no? No hay libertad de voto, por supuesto, no hay ni partidos políticos como para ver posibilidad de votos, ¿no? Entonces, poco a poco, todas estas libertades y todos estos derechos se van cayendo. Al final, si tú rascas detrás, en estos países donde no hay estos derechos humanos fundamentales, lo que sucede es que no hay libertad religiosa. Entonces, para que una sociedad democrática, un Estado de Derecho, sea sano, plural, democrático, haya paz, entendimiento, convivencia, solamente sucede en aquellos países, en aquellas democracias donde hay libertad religiosa. Es muy curioso, es muy interesante este hecho. Y Raquel, una de las preguntas que hoy queremos responder es por qué es tan importante este derecho y en qué nos afecta a cada uno de nosotros, a los que estamos aquí, a los que nos están escuchando desde su casa, en su coche, en el trabajo. Este derecho, ¿por qué es tan importante y en qué nos afecta? Bueno, nos afecta porque nosotros, lo mismo que nos duele que haya guerras, que nos duele que haya hambres, nos duele que haya conflictos, nos duele que la gente no tenga trabajo, porque creemos en el desarrollo de la persona humana, nos duele, a la Iglesia le duele la libertad religiosa en tantos países del mundo, ¿no? Es verdad que las causas por las que se pierde son muchas, ¿no? Los autoritarismos, el yihadismo, pues los gobiernos nacionalistas que imponen a todos sus conciudadanos una determinada religión, porque sí, porque naces en este país y tienes que ser de esta determinada manera, pero en primer lugar porque nos duele que esto no suceda en otras partes del mundo, y en segundo lugar porque incluso en las nuestras, en los países occidentales, en los países de la OCDE, las democracias pues asentadas en Europa, en Canadá, en Australia, en los países occidentales, se está empezando a ver que se está dejando de tener en cuenta toda la dimensión que tiene la libertad religiosa. Es decir, aquí no vivía un yihadista, excepto en atentados muy puntuales, que te puede acabar con la posibilidad que tú vayas a misa un domingo, como si sucede en Burkina, en Nigeria, y aquí en este programa lo conté tantas veces. Pero aquí, en nuestras democracias, sí que estamos viendo señales que nos están empezando a ir mermando, a ir limitando esta expresión de este derecho en la plaza pública. Que tú vayas a un hospital y no tengas a lo mejor la posibilidad de tener un servicio religioso o una capilla, o que tú vayas trabajes en un determinado centro sanitario porque eres un médico o un enfermero y te puedas negar libremente y sin ser señalado ni apuntado ni limitado en tus posibilidades laborales, porque no quieras practicar una determinada práctica médica, como puede ser un aborto o como puede ser la eutanasia, que te señalen y que te obliguen a lo mejor incluso a hacerlo. Y si no lo haces,
te señalen porque tengas que estar en una determinada lista de objeción, en el fondo te está limitando tu propia objeción de conciencia, porque la libertad religiosa es individual, no estamos hablando de las libertades de las religiones, estamos hablando de que yo, Raquel, si soy médico y no quiero hacer una cosa, me lo puedo, porque mi conciencia y mi pensamiento y mi religión, por mi libertad religiosa, no puedo hacerlo y esté protegida. Y no pase nada, no tenga por qué estar señalada, ni pueda tener represalias al respecto, ¿no? Y como así en otros puntos, en otras cosas, ¿no? Como en Europa la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, a veces choca con la libertad religiosa en el sentido de que puede haber ofensas, delitos de odio, y siempre se puede ponderarse un derecho sobre el otro. ¿Por qué? ¿Por qué hay determinadas ofensas aquí en Occidente, no solamente a la fe católica, que las hay? A raíz del atentado de Hamas se han producido cantidad de delitos de odio antisemitas y antimusulmanes, estigmatizando a toda una población por unos atentados terroristas en un determinado país. Y oye, y se ha sufrido acosos, incluso ataques muy fuertes, sobre todo ya nos metemos en redes sociales, ni te cuento, ¿no? No tiene por qué suceder estas cosas. Entonces, decimos que es un derecho que nos afecta también a los que estamos oyendo estas palabras aquí en España, ¿eh? Es un derecho muy, 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 muy relevante, más de lo que creemos. Pues como dices, Raquel, es un derecho que nos afecta a todos, que nos afecta a cada uno, que nos pilla tan de cerca y, de hecho, pues en otras partes, ¿no? Hay algunos países, sobre todo donde hay regímenes autoritarios, donde se percibe a las comunidades o líderes religiosos también como una amenaza para el poder. ¿Por qué se da esto? Bueno, pues porque las religiones, todas las religiones, y son realmente religiones, no estoy hablando de grupos extremistas o terroristas, o cuando la religión se convierte en ideología, que eso es otra cosa, en el fondo los poderes les tienen miedo, porque las religiones hacen de personas libres en sus gobiernos, a contracorriente, donde tienen su corazón, su vida y su criterio, en otro lugar, no en el poder político, no en el poder económico, tienen en otro, viven, se mueven, educan, trabajan por otra razón, que no es la de mantener al autócrata de turno en el poder. Y eso no se quiere, pero vamos, no se permite en tantos países del mundo. No, este afán de controlar a una población es lo que le pone nervioso, como has dicho tú, John, a todos los autoritarismos del mundo. No quieren personas libres, quieren personas que les mantengan en el poder y que trabajen mucho para que el PIB y la economía crezca y vaya fenomenal, pero que no piensen por sí mismos, ¿no? Entonces, esto sucede, y luego tiene muchas dimensiones, ¿no? Se apoyan en el crimen organizado para mantenerse, como esto puede pasar en Latinoamérica, se apoyan en el yihadismo en África, para mantenerse y para someter a la población y produce desplazamientos migratorios brutales, porque la gente se resiste, la gente no quiere una imposición, ¿no? de forma de vida, ya sea con la sharia o ya sea con otras formas, ¿no? de visión, ¿no? O la gente al final se aplasta, se asfixia y vive como en un teatro, acostumbrados durante años y años de represión comunista en China a que no pueden ir libremente a una iglesia, a un templo de cualquier otro credo, porque te pueden marcar y porque al final tienes represalias, ¿no? Porque estos regímenes además están cogiendo las nuevas tecnologías digitales para hacer una vigilancia y un control férreo sobre la población, y entonces tú con las cámaras de seguridad, con los móviles, te rastrean, te siguen, te persiguen, y luego al final tiene consecuencias. Tú no eres un ciudadano de primera, tú eres sospechoso para el poder, para el gobierno, y entonces no te dan accesos o no a determinados empleos, ayudas estatales, etc. Entonces es muy complicado que estas personas puedan, bueno, yo estoy pensando ahora mismo, ni cambiarse de religión ni de broma, que eso también está puesto en el artículo 18, es que no se permite, ¿no? No se permite. Como estamos viendo, gracias a lo que
que nos estás contando, Raquel, es un derecho mucho más profundo y mucho más complejo y esencial de lo que en principio puede parecer, ¿no? Y para hacerlo un poquito más cercano a nuestra realidad cotidiana también vemos que entre los datos que se han publicado del informe de este año también, como siempre, Ayuda a la Iglesia Necesitada hace mención a la situación concreta, real, actual de los cristianos. Cuéntanos un poco qué cifras y qué conclusiones fundamentales hay sobre la realidad en sí de los cristianos a día de hoy. Bueno, nosotros en Ayuda a la Iglesia Necesitada sabemos, y ya lo digo, que es muy importante sacar datos sobre el número de cristianos perseguidos directamente o que incluso hayan sido asesinados por su fe, ¿no? Somos muy rigurosos. Nosotros sí que a raíz de este informe decimos que 413 millones de cristianos en todo el mundo vive hoy en día en estos países donde su libertad religiosa está gravemente violada, 413 millones, y que de estos 220 están expuestos directamente a la persecución cada día. Es decir, 1 de cada 10 cristianos, o sea, si vamos en el metro, contamos 10, 1 de cada 10 cristianos hoy, en pleno siglo XXI, puede estar expuesto a la persecución. Y la persecución ya sabemos que significa mucho. O sea, cuando nosotros hablamos de persecución, según nuestro informe, son personas que sufren actos muy graves y reiterados de violencia y acoso por su fe, que a lo mejor pueden venir de los gobiernos, de grupos armados, como ya he contado, con crímenes de odio, con ataques, con amenazas o intentos de expulsar y de silenciar a las comunidades religiosas. Y eso, por ejemplo, lo vemos en Nicaragua, que silencian y expulsan a las comunidades religiosas en países incluso de mayoría católica, atención, ¿no? Y que encima todas estas acciones que sufren estos cristianos, y no solo, como digo, en otras minorías religiosas, pueden ocurrir con total impunidad. Es que aquí nadie dice nada. Es más, las autoridades lo ignoran como si no fuera con ello o incluso lo apoyan. Esto es la persecución. Esto significa ser perseguido. Este año, además, se ha lanzado por primera vez un manifiesto para recoger firmas a nivel mundial por la defensa de la libertad religiosa. Raquel, háblanos un poco sobre ello, cómo podemos firmar, dónde se va a presentar. Bueno, pues a ver, ya se ha presentado. Ya se ha presentado y en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada se puede consultar, o si no también en el manifiesto libertadreligiosa.es también se puede consultar. Bueno, pues es precioso, porque por primera vez nuestra fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional está abanderando un movimiento que queremos hacer mundial. Todas las oficinas de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España y en todos nuestros países de Europa, por supuesto, hemos decidido que a raíz de este informe que nos conmueve, que nos deja en silencio este horror, y que muchos amigos y benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada lo conocen porque nosotros lo venimos contando y es nuestra misión ser la voz de todo este sufrimiento, hacer algo. Es verdad que tenemos que sostener a nuestras comunidades, nuestras iglesias locales que sufren todo este mal, ¿no? Pero aquí también queremos intentar que las cosas puedan cambiar, ¿no? Y entonces, en este manifiesto lo que pedimos es que, y lo vamos a presentar ante la Unión Europea, ante las Naciones Unidas, ante gobiernos y diplomáticos de todo el mundo, o sea, en una iniciativa de incidencia o de advocacy sin precedentes en Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional. Y vamos a pedir en este manifiesto, y pido a todos los que nos estén oyendo que se adhieran con nosotros, que se sumen con nosotros a este movimiento, que todos los gobiernos democráticos condenen la persecución religiosa y sancionen a estos regímenes que violan la libertad religiosa. Que lo condenen y que lo sancionen. Y que además se promulgan iniciativas legales para protegerlo en sus países. Por favor, igual que pedimos derechos humanos, este es otro derecho humano más. Que en estos países se protejan todas las comunidades religiosas, muchas minoritarias, que están en riesgo siempre, y así se evite pues todas las migraciones forzadas, que la crisis migratoria esconde detrás siempre una agenda religiosa, ¿no? Y que no desaparezcan estas comunidades religiosas en tantos países del mundo, que no dejen sus tierras y sus hogares ancestrales, su historia, sus culturas, su tradición, en el fondo su identidad, ¿no? Y que también queremos en este manifiesto que se ayude a todas las personas y a estos grupos que sufren persecución religiosa con apoyo urgente y con toda la asistencia legal que sea necesaria, ¿no? Ya está bien, ya empezamos a tener los ojos muy abiertos y el corazón muy dolido como para no intentar hacer que este debate esté en la agenda internacional, en las mesas decisorias
de nuestro mundo. Uh-huh. Raquel, y entonces para este manifiesto, como decías tú, que es una llamada también a todos los que nos puedan estar escuchando en este momento, ¿de qué forma se puede acceder a él para leerlo y para firmar? Bueno, página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, o si no, con que busquen Manifiesto Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Manifiesto Libertad Religiosa, ya sale seguro, y ahí pueden votar, que es una cosa facilísima, simplemente hay que poner 2 clics y nos sumamos. Ya les iremos contando, y aquí en Radio María, por supuesto que lo vais a contar poco a poco, cuántas firmas y cuántas personas pues han decidido que ya está bien y que se quieren venir con nosotros a defender este derecho, no solamente gente de España, te digo, de todo el mundo con nosotros. Pues nos quedamos con esto. Raquel Martín, muchísimas gracias por hacer esto que, como decíamos, parece como un derecho tan elevado, tan ajeno, pues hacerlo didáctico y hacerlo accesible para cada uno de nosotros, porque al final es un derecho, como tú bien decías, esencial y que radica en la dignidad de la persona. Te lo agradecemos de corazón. Raquel Martín, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada y miembro del comité editorial del informe Libertad Religiosa. Un abrazo muy fuerte. Yo quiero aprovechar para dar gracias a Radio María, que es la radio de la Virgen que siempre nos acoge, y dar la enhorabuena a todos los que hacéis este programa del Departamento de Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque es impresionante. Blanca, John, un fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Gracias, Raquel. Y seguimos adelante teniendo este telón de fondo que nos ha puesto Raquel Martín de esa importancia de la libertad religiosa para todos estos temas que siempre contamos aquí en el programa, de todos estos cristianos que a veces nos parece geográficamente muy lejos, pero que también nos concierne a nosotros desde aquí, y por eso ahora te vamos a contar las últimas noticias de esta realidad de la Iglesia más pobre y perseguida que aquí sí nos interesa contarte. Queremos que sea noticia. Más de 450 personas se han reunido en Madrid para defender el derecho a la libertad religiosa en todo el mundo. El viernes 24 de octubre, la Fundación Pablo VI de Madrid acogió el gran acto público en defensa de la libertad religiosa organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, bajo el lema «Tu derecho, no un privilegio». El encuentro tuvo lugar con motivo del lanzamiento del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025. Walter von Plettenberg, presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, explicó que esta libertad es mucho más que una idea, es un espacio de dignidad en el que cada persona puede buscar la verdad, vivirla y dar testimonio de ella. El acto público contó con la intervención de expertos en la materia y con el testimonio del cristiano pakistaní Naim Yousafzai. Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada hizo entrega del 9º premio a la libertad religiosa, con el que este año ha sido galardonado el catequista de Burkina Faso, Mathieu Sawadogo. El cardenal Parolin defiende que la libertad religiosa implica a toda la sociedad y lo ha dicho durante la presentación internacional de este informe, que también ha tenido lugar en Roma. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, intervino durante esta presentación internacional del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025. El cardenal resaltó que la defensa de este derecho debe integrarse en el marco jurídico, institucional y cotidiano de cada país, como base de una convivencia justa y responsable. En este sentido, advirtió de que sin este derecho, el tejido ético de la sociedad se deshilacha. Por eso afirmó que la libertad religiosa es un baluarte esencial para la justicia y para la paz social. En India, 8 agentes de policía son suspendidos después de permitir el ataque de una turba violenta contra un grupo de cristianos. Un vídeo que se volvió viral muestra cómo agentes de la policía en el distrito de Kathua, en el territorio de Jammu y Cachemira, en la India, permanecieron inmóviles mientras un grupo de extremistas hindúes atracaba un minibús que transportaba misioneros cristianos. Durante el ataque, motivado por rumores de presuntas conversiones, los agresores rompieron el parabrisas y los espejos laterales del vehículo, golpearon a varios ocupantes. Todo ello ante la mirada de al menos 8 policías que luego fueron suspendidos por no intervenir. Las investigaciones continúan con detenciones y cargos por agresión. Y también en India, en el estado de Manipur, los católicos
celebran la nueva iglesia para los desplazados por la violencia tribal. Una comunidad católica desplazada por los enfrentamientos étnico-confesionales se reunió en Manipur para inaugurar el pasado 18 de octubre una nueva iglesia dedicada a San José, en la aldea de Munpi, construida gracias a la donación principal de una pareja de la ciudad de Goa. La obra, impulsada también por la archidiócesis local, incluye además una gruta mariana, una cruz y un depósito de agua de 50.000 litros y pretende ofrecer a los desplazados una sensación de hogar, estabilidad y esperanza. La iglesia católica más antigua de la península arábiga se erige como santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Monseñor Aldo Berardi, vicario apostólico de Arabia del Norte, celebrará la misa pontifical que el próximo 8 de noviembre declarará la iglesia del Sagrado Corazón de Manama santuario vicarial del Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de un acontecimiento histórico que tiene lugar en el 85 aniversario de la iglesia católica más antigua de la península arábiga, con la excepción de Yemen. El obispo ha destacado el gran significado histórico y espiritual que reviste este acontecimiento. Fundada en Nochebuena, sus campanas resonaron por primera vez el 24 de diciembre de 1939 a las 11 de la noche. Fue entonces el entonces soberano de Bahrein quien ofreció el terreno para construir la iglesia. Y hasta aquí estas últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución, pero como siempre te recordamos que puedes encontrar mucha más información en este sentido diariamente en nuestras redes sociales y también en el apartado de actualidad de la web ayudaalaiglesianecesitada.es. Alzo la voz en medio del fuego, detiene el dolor. Sin miedo te espero, alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor. Sin miedo te espero. Ahora que no hay tierra que pisar, aunque todo en mí me pida abandonar, alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor. Sin miedo te espero, alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor. Sin miedo te espero. Cielos, ejércitos, luz y tinieblas, la noche y el día, el sol, las estrellas, cantar, bendecir al Señor. Que rompan los mares, los ríos, que corran, que naden los peces, retumben las olas, cantar, bendecir al Señor. Los montes y cumbres, los ríos, heladas, ganados y fieras, las aves y plantas, cantar, bendecir al Señor. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Testigos del siglo XXI. Una de las cifras que ha dado a conocer ayuda a la Iglesia necesitada y que precisamente acabamos de hablar de ello con Raquel Martín es la de 220 millones de cristianos que viven directamente
expuestos a la persecución por causa de su fe, lo que supone 1 de cada 10 cristianos del mundo. Y no se trata solo de un número. Detrás de cada cifra hay una persona con un rostro y con una vida muy concreta. Este es el caso de Mathieu Sabadogo, un catequista de Burkina Faso al que su fe en Cristo le podía haber costado literalmente la vida. Mi nombre es Mathieu Sawadogo. Me convertí en catequista en 1999. Ser catequista en Burkina Faso es un servicio de alto riesgo. En 2018, Mathieu y su mujer fueron secuestrados durante 4 largos meses. Día tras día, el sufrimiento de su cautiverio iba en aumento. Violencia, dolor y sobre todo incertidumbre por lo que pasaría en el futuro. Sin embargo, Mathieu confió en Dios, puso en juego su fe como tantas veces se lo había enseñado a los niños de su catequesis, y aceptó lo que pudiera ocurrirle, sabiendo que nunca renegaría de su fe. En 2015 fui enviado cerca de la frontera con Mali, cuando las amenazas terroristas se acercaban cada vez más. Gracias a Jesucristo tuve valor. Mi mujer y yo pasamos 4 meses secuestrados en un campamento en el desierto. Pensé que me matarían, pero no sentí miedo. Perdí la esperanza de seguir viviendo, pero nunca renegué de mi fe. Elegí morir como mártir. A pesar del tremendo sufrimiento y de las poquísimas fuerzas que les quedaban, Mathieu y su mujer no dejaron de pedirle a Dios por su liberación. Y aunque les quitaron todos sus objetos religiosos, también su rosario, cada noche este matrimonio rezaba junto, casi en silencio, para que nadie pudiera escucharles. A veces oraban sin descanso durante horas y horas, un Ave María tras otro. Como no teníamos rosarios ni objetos religiosos, por la noche usábamos piedrecillas como cuentas para rezar. Cada noche, mi esposa y yo rezábamos 700 Ave Marías. Y a pesar de que el futuro cada vez parecía más oscuro para ellos, sus oraciones fueron escuchadas. Mathieu y su mujer fueron finalmente liberados. A pesar del dolor del trauma por lo vivido, siguen adelante cada día con su tarea de catequistas y dan testimonio con su propia vida. Por la gracia de Dios, Él escuchó nuestras oraciones y sobrevivimos. Si Jesús me llamara, aunque mi trabajo pareciera inútil, Él no iba a abandonarme. Muchos murieron como mártires para traernos el Evangelio. Si hemos prometido seguir a Jesús en los buenos y en los malos momentos, no podemos negarlo en la prueba. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada le ha concedido este año el 9º Premio de Libertad Religiosa a él, a Mathieu Sabadogo, por su testimonio vivo de perseverancia en la fe a pesar del tremendo dolor de la persecución, y también por su testimonio de valentía, que representa la de tantos millones de cristianos en todo el mundo que son perseguidos en pleno siglo XXI simplemente por el hecho de ser cristianos. Salvador del mundo, sálvanos. Este es el grito de los cristianos que son perseguidos en todo el mundo, que sufren secuestros, torturas y todo tipo de presiones para abandonar su fe, bajo la constante amenaza de la muerte. Este fue el grito dentro de Mathieu durante su secuestro, y es el grito que hoy clama a Dios desde los corazones de tantos cristianos perseguidos. Y también este es el grito de los cristianos perseguidos en Mozambique. Nos vamos ahora hasta este país porque queremos contarte las claves para entender la situación religiosa que los cristianos perseguidos viven allí.
Libertad religiosa en el mundo. La primera clave para conocer la situación de la libertad religiosa en Mozambique es que este país se define constitucionalmente como un Estado laico. En principio, la Constitución garantiza la separación entre el Estado y las confesiones religiosas, reconoce su derecho a organizarse libremente y a poseer bienes para sus fines religiosos. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin distinción por motivos de fe y el derecho a la libertad religiosa es inderogable incluso en situaciones de emergencia. Es lo que aparentemente establece la Constitución. El Estado protege los lugares de culto, sin embargo, prohíbe el uso de símbolos religiosos en partidos políticos y quiere que la educación pública sea neutral sin orientación religiosa. Como segunda clave, podemos decir que el país cuenta con una diversidad religiosa bastante destacada. Tiene mayoría cristiana, amplia comunidad musulmana y una presencia significativa de religiones tradicionales africanas. En las regiones del norte los musulmanes son mayoría, mientras que en el sur y las principales ciudades son predominantemente cristianas. A nivel institucional, el Estado mantiene una relación formal con la Santa Sede desde 2011 que garantiza a la Iglesia Católica plena libertad para ejercer sus funciones pastorales, educativas y sociales. En general, las confesiones religiosas actúan con autonomía y contribuyen activamente a la convivencia y la paz. Como tercera clave, cabe señalar que en los últimos años Mozambique ha sufrido un incremento de violencia vinculada al extremismo islamista, especialmente en la zona de Cabo Delgado. En esta zona, donde conviven comunidades católicas, protestantes, sionistas y musulmanas, los ataques armados han destruido pueblos enteros y lugares de culto, afectando gravemente a la vida religiosa del lugar. Los líderes religiosos han desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de la reconciliación y también en el acompañamiento a las víctimas de esta terrible violencia a pesar del alto riesgo personal. En la cuarta clave nos referimos al grupo yihadista Al-Sunna Wayama, que surgió como grupo terrorista salafí en octubre de 2017, lanzando repetidos ataques en la provincia nororiental de Cabo Delgado contra civiles, tanto cristianos como musulmanes, que rechazaban esta ideología extremista. Llevó a cabo entre 2017 y 2018 66 ataques y en 2019 intensificó sus agresiones contra centros urbanos e infraestructuras estratégicas, entre ellas un importante proyecto de gas natural licuado. Las agresiones y desplazamientos forzados han debilitado el tejido social de muchas comunidades. En algunas áreas del norte, como decíamos, la práctica religiosa se ha visto limitada por el miedo, la inseguridad y la pérdida de infraestructuras religiosas. Sin embargo, la población mantiene una profunda fe y las iglesias continúan siendo un punto de apoyo moral y humanitario. La cooperación entre confesiones, especialmente entre los cristianos y los musulmanes, ha sido esencial para mantener el diálogo y la esperanza frente a la violencia. La quinta clave se refiere al futuro del derecho a la libertad religiosa en Mozambique. Y es que allí este derecho se encuentra gravemente amenazado por el avance del extremismo y también por la fragilidad del Estado en algunas regiones. Aún así, el papel tan importante que están desarrollando las comunidades religiosas en cuanto a la reconstrucción del país y su compromiso con la paz ofrecen también un horizonte de esperanza. Hasta aquí la situación de la libertad religiosa allí en Mozambique, pero recuerda que puedes acceder a la información sobre este derecho en cualquier país del mundo visitando la web de ayudaalaiglesianecesitada.es. Madre María, Virgen María,
Júrale que nunca le olvido, contigo estoy cerca de él. Los tres hacemos camino, 1000 besos, bendita mujer. Madre María, Virgen María, Madre María, Virgen María, luz en la noche, manto en el día, acuérdate de mí. Habla de mí con tu hijo, tu voz es un rayo de luz. Y dile que quiero seguirlo, mi guía será siempre tú. Madre María, Virgen María, Virgen María, luz en la noche, manto en el día. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. acuérdate de todo. Cerca de ti. Y estamos muy cerca de ti ahora para contarte toda esta agenda de eventos que están preparados para los próximos días de parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada por toda la geografía española. Ahora mismo nos vamos a ir hasta Sevilla para hablar con Ana González, que es la delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada allí. Muy buenos días, Ana, bienvenida. Hola, muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poquito, que estamos deseando escucharte. ¿Qué cositas tenéis próximamente por allí? Pues mirad, hoy justamente estamos organizando una hora santa por la Iglesia perseguida y necesitada aquí en Sevilla. Será en la parroquia, en el barrio de La Barzola y en la parroquia de Nuestra Señora del Mayor Dolor. Vamos a comenzar a las 5 de la tarde, la hora santa, y seguidamente vamos a tener también una misa por los cristianos perseguidos con una conferencia final. Así que animamos a todos los que estén cerca de esta parroquia de Nuestra Señora del Mayor Dolor que se vengan a partir de las 5 de la tarde, que allí estaremos todo el grupo rezando por esta iglesia perseguida y necesitada. Uh-huh. Y todo eso va a tener lugar esta tarde, ¿verdad, Ana? Es justo esta tarde, sí. Fenomenal. Para todos los que nos están escuchando ahora, si están por la zona, se pueden acercar, ¿verdad? Para allá. Efectivamente. Y después, además, vamos a tener la suerte de contar con el testimonio del padre Fadi, que va a venir a Sevilla el lunes. El próximo lunes 3 de noviembre lo vamos a tener en la Parroquia del Espíritu Santo a las 20 horas en Mairena del Aljarafe, Sevilla. Entonces, el próximo lunes 3 de noviembre a las 20 horas, Parroquia del Espíritu Santo de Mairena del Aljarafe, Sevilla. El padre Fadi pues nos viene directo desde Siria y nos va a contar toda la realidad de esta iglesia de Siria. Así que estamos aquí súper contentos de poder tenerle ese día, ¿no? Y rezar con él. Eso es porque además alguna vez ha intervenido aquí en el programa el padre Fadi y todos los que estéis escuchando y podáis acudir merece la pena porque es un testimonio de verdad que impacta y que conmueve realmente. No sé si tienes algún otro evento, Ana. Pues en principio serían esos así los dos eventos que tenemos así más importantes. Uh-huh. Así que nada, invitamos a todos los de Sevilla a que se unan en oración, que va a ser un fin de semana de que empezamos ya con todos los santos, pero que nosotros seguimos también ahí con la iglesia perseguida y necesitada. Eso es. Así que siempre tienen opciones. Eso es. Muchísimas gracias, Ana González, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Andalucía. Gracias por contarnos. En oración, hasta luego, adiós. Adiós, gracias, Ana. Y desde Sevilla nos vamos ahora a Valladolid porque, como os contamos durante este programa de hoy, la semana pasada se presentó el informe Libertad Religiosa y ahora tuvo lugar en Madrid y ahora ya empieza a recorrer toda la geografía española, también en Valladolid, y para ello vamos a hablar ahora con el delegado allí, que es José Manuel Mariscal. Buenos días, José Manuel. Buenos días, compañeros, buenos días. Bienvenido, cuéntanos. Pues mira,
el próximo jueves, 6 de noviembre, a las 7:30 de la tarde, vamos a tener la presentación del informe de libertad religiosa, y para ello vamos a contar con don Luis Argüello. El sitio que hemos elegido es una plaza pública, la Facultad de Derecho, en la plaza de la Universidad, en el aula Mergelina. También contaremos con la presencia de Raquel Martín, que nos expondrá el informe, las conclusiones del informe, y sobre todo con un testimonio muy importante. La hermana Marí, religiosa dominica de Santa Rosa de Lima, que vive aquí en Valladolid, está haciendo su proceso de noviciado y es testigo de Myanmar, y nos va a hablar de la situación de su familia, de la situación de su país. Presentará el acto don Javier Luna, delegado de medios de comunicación de la diócesis. Así es que a todos los oyentes de Radio María y a los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada les voy a poner 5 tareas. La primera es que asistan. La segunda es que asistan. La tercera es que asistan. Y la cuarta, que hagan apostolado boca a boca. Uno, bien, contándoselo a sus vecinos, a sus compañeros, a sus conocidos, y también hacerlo digitalmente, que para eso pueden entrar en la página web y mandar la convocatoria. Y la quinta, y muy importante, es aquellos que estén en el lecho de dolor y que no puedan ir, pues que recen por el acto y por los cristianos perseguidos. Muy bien, pues nos quedamos con estos deberes que hemos escuchado atentamente y que seguro que todos los oyentes también. Muchísimas gracias, José Manuel Mariscal. Pues a ti y a todos los escuchantes, para que ese día puedan asistir a este evento. Un abrazo, José Manuel, gracias. Oración por los cristianos perseguidos. Oh Dios, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hoy hemos querido profundizar en la importancia de este derecho a la libertad religiosa, que, como venimos diciendo, suena a veces como un poquito elevado, ¿verdad, John? Como un poquito lejano, y realmente, como nos contaba Raquel, es un derecho que nos alcanza a todos y de hecho nos atraviesa y nos afecta cada día. Así que hemos tenido el privilegio de escuchar esta explicación tan didáctica y tan aterrizada de la mano de Raquel Martín, y también hemos escuchado un testimonio de primera mano de hasta qué punto puede ser afectada o violentada la libertad religiosa, con el testimonio del 9º premio de libertad religiosa que se ha concedido este año a Matías Sabadogo, catequista de Burkina Faso. Muchísimas gracias, John Joseph Leulin-Jones. Muchísimas gracias a ti, Blanca Tortosa, y gracias a todos por escucharnos. Exactamente, y muchísimas gracias a nuestros compañeros de control, estos súper compañeros que hacen posible que cada jueves este programa salga adelante. Como siempre, decirte que tienes disponible este programa y todos los anteriores en el podcast de la web de Radio María y también en el podcast de la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y que sigas conectado a tu radio, porque continúa ahora la programación con la oración del Ángelus. Y si Dios quiere, nosotros nos volveremos a encontrar el jueves que viene, que ya será el primer programa de noviembre, que será día 6 de noviembre. Oh, yes. Así que hasta entonces nos despedimos de todos vosotros, muy agradecidos porque nos hayáis seguido atentamente, y nos despedimos movidos por el amor de Cristo y al servicio siempre de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y gracias. Adiós. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.